Bueno, por considerar la Unidad de Humanidades y la Facultad de Letras como anfitrión para este segundo día de actividades. Bueno, la dinámica que estamos proponiendo es que cada uno de los aquí presentes de la mesa expongan una postura, ¿no? Estamos hablando, el tema es visibilidad y lenguas indígenas, y posteriormente haremos un trenzado de ideas y también pueden ustedes intervenir, ¿no? En un momento en que lo indiquen también los autores. Me permito presentar a mi extrema derecha a Ana Matías Rendón. Hola. Ana es escritora y autora de los libros La discursividad indígena, Caminos de la palabra escrita, que es un ensayo. También Minsa, una historia mije, historias de transición. Mije, una historia mije es Minsa, una historia mije es novela, e historias de transición es una antología de cuentos. También ha publicado en diferentes diarios, revistas y antologías. Es indígena migrante, su cultura natal es mije y su familia proviene de la comunidad de Santiago, Zacatepec. Debido a sus carencias económicas, tuvo que trabajar desde muy niña, por lo que ha tenido más de 50 empleos a la fecha. Estas situaciones dan un sello distintivo a su producción literaria y a su filosofía. Es licenciada en Filosofía y maestra en Estudios Latinoamericanos de Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Literatura Mexicana del siglo XX por la UAM. Ávida investigadora de las culturas originarias de México y Latinoamérica, entre las que destaca su propia cultura mije y también la náhuatl, maya, mixteca, zapoteca, mapuche, quechua y aymara. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Podemos comenzar contigo, por favor. Muchas gracias a ustedes por venir a escuchar. Gracias por la presentación. Mi intención cuando me dijeron vamos a hablar sobre visibilidad y en una mesa de debate fue, caray, después de tantos siglos en que hemos estado presentes en todo tipo de sociedades y culturas, después de tantos siglos venir a hablar de visibilidad. Eso ya nos dice algo, eso ya es un síntoma de algo muy profundo. Y aquí el asunto es, ¿visibilidad para quién? No es que de pronto los pueblos hayan aparecido y uno diga, ah, mira, allá hay un pueblo originario. No. Simplemente una sociedad ha ignorado, ha pretendido ignorar a diferentes pueblos originarios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué intereses se esconden tras la invisibilidad? ¿Por qué los pueblos originarios se tuvieron que volver invisibles para que hoy en día tengamos que hablar de que somos visibles? Los pueblos siempre han estado ahí. El detalle es de qué manera. Finalmente, el síntoma de esta supuesta invisibilidad está hablando de procesos de confrontación, de choques continuos. Y el asunto también es que los indígenas no despertamos en este siglo, no hemos despertado en las últimas luchas sociales, sino más bien quienes han despertado, y eso quién sabe, son otros que dicen, ah, hay diferentes pueblos originarios. ¿Qué nos están diciendo? Muchas gracias. Elvis Guerrera López, poeta y traductor zapoteco. En 2015 obtuvo el premio Casa a la creación literaria en lengua zapoteca. Ha sido becario del FONCA. Sus poemas han sido publicados en diversas antologías y revistas como Tierra Adentro. A él se debe la traducción de cuentos eróticos al zapoteco y es locutor de un programa de cultura indígena en una radio comunitaria en Juchitán, donde también promueve escritores, músicos y literatos zapotecos. Tiene el uso de la palabra. Bienvenido, Elvis. Buenas tardes, gracias por estar aquí.
Bueno, sobre la visibilidad, había escrito algo, pero después ya no lo traje, porque pierdo todo siempre. Pero quiero comentar un poco. La poesía como una herramienta de visibilidad para los pueblos indígenas. Actualmente, la poesía sigue funcionando como una forma, en general la literatura como una forma de poner en el escenario nacional e internacional los diversos pueblos indígenas que existen en nuestro país. Un ejemplo reciente es la lengua Mepa, que se habla en la montaña de Guerrero, que es una lengua que estuvo por mucho tiempo en el silencio y que prácticamente nadie sabía de la existencia de esa lengua, salvo quienes la practican, hasta que aparece un poeta, que es el primer poeta Mepa, que se llama Uber Mantigua, que es un extraordinario escritor, que por cierto ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América, que es de los máximos que se otorgan en el continente. Pero hasta que él accede a este premio, la gente toma conciencia y dice, bueno, es que existe esta lengua. Y también esta misma poesía nos ha servido para, no solamente para decir todo lo bueno que tenemos, sino para también denunciar todo aquello que nos aqueja. Un ejemplo, hace 40 años, los indígenas, los primeros escritores indígenas que empezaban a escribir en su lengua, tenían otro tipo de poesía, porque pasamos de la oralidad a la literatura escrita, que algunos llaman oralitura. Cuando aparecen los primeros textos en lengua indígena, pues obviamente hay un primer trabajo que es el de la recuperación de la memoria oral, una forma de mantener las costumbres, la cosmovisión y todo lo que nos rodea, mantenerlo a través del papel. Y por eso esta necesidad de contar una y otra vez todo aquello que se dice en los pueblos. Actualmente hay una nueva corriente en la literatura indígena. No solamente estamos cantándole a la naturaleza, porque además hay una generación más joven de gente que está produciendo en su lengua y gente que ya nos toca, me incluyo, nos toca otro momento social y político. Es decir, a mí en lo particular me parece muy hipócrita tener que cantarle a la naturaleza, a los ríos, al mar, porque también los indígenas hemos sido envueltos en este proceso de globalización, en el proceso de abandonar nuestra suficiencia. Los abuelos tenían que pedir permiso a la tierra para poder ararla, tenían que pedir permiso al sol para poder hacer ciertas cosas, tenían que pedir permiso al mar para ingresar y sacar productos de ahí, comercializarlos o comer. Ahora eso ya no ocurre. Los indígenas estamos también en ese proceso de contaminación. Entonces, ya no podemos escribir de esa forma porque nos toca otro momento. Y por eso es que la poesía de Uber, el poeta Mepa que les comentaba hace un rato, está denunciando la trata de personas que viven en los pueblos indígenas. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, está diciéndonos que los pueblos indígenas no solamente estamos en armonía con la naturaleza, sino también en la presencia del narco, esos grupos delictivos están en nuestras comunidades, y de eso pues hay memoria de lo que escribe Uber, cuando denuncia la trata de personas, de las niñas en la montaña, cuando denuncia la presencia del narco. O está por ejemplo Nadia, que es poeta Nusabi, que está hablando sobre la migración. Ella atraviesa por este proceso de dejar la tierra, salir de ahí y tener que ir a buscar la vida por otro lado, ¿no? Está también la poesía de Miqueas, que es una poesía de la resistencia, y que Miqueas Sánchez, que es chiapaneca, está en una lucha, es Soque, ¿no? Está en una lucha contra las empresas mineras, porque no solamente hay una resistencia por preservar la memoria, sino un asunto de defender el territorio, la tierra. Está también la poesía de Florentino, que hace rato
leyó, tiene un poema precioso, que si me da tiempo de compartir más adelante, donde habla un poco sobre o quedarse en el pueblo o salir de él, o por qué salir de él o por qué no quedarse en él. En Juchitán hay una chica que se llama Paula, de Álvaro Obregón, que está hablando de una postura feminista. Es decir, los indígenas ya no estamos solamente haciendo plegarias o invocando a nuestros dioses, también estamos denunciando esos procesos por los que estamos atravesando. Y en lo personal, mi poesía un poco abarca la sexualidad humana, porque de repente la gente piensa, es que los indígenas no cogen, o los indígenas no hacen el amor. Y hay un libro de Irma Pineda también que habla del erotismo, Natalia Toledo que también explora esos temas. Es decir, estamos abarcando los temas que se abordaban en la literatura universal y que de alguna u otra forma eran verados, parapetados para nosotros. Y estamos nosotros como una forma de hacernos visible, haciendo uso de la poesía para poder decirle al mundo que estamos aquí, pero que además de estar aquí estamos produciendo, y estamos produciendo cosas de mucha calidad. Quise esperar. Estamos agarrando calorcito, ya que está tan frío este auditorio y que nos tocó una bienvenida de primavera así, resistiéndose el invierno. Maestro Enrique Servín, a quien he tenido el gusto de conocer en Chihuahua. Bienvenido, él es abogado, poeta, promotor cultural chihuahuense. En 1996 obtuvo el Premio Chihuahua de Literatura en el área de poesía. Coordinó el primer taller literario en idioma tarahumara, ofrecido por el Instituto Chihuahuense de la Cultura, así como el Programa Institucional de Atención a Lenguas y Literaturas Indígenas. Ha sido editor de la revista Solar, publicada por el mismo instituto. Habla perfectamente 22 idiomas en los que se expresa lo que le apasiona, la Sierra de Chihuahua, cuyo patrimonio cultural se ha dedicado a preservar. Ha sido reconocido con galardones como el Premio Chihuahua, el Premio Nacional Fuentes Mares, el Premio Andrés Inestrosa y el Premio Linda Gaboriau de Traducción Literaria. También ha sido asesor e invitado distinguido en países como China, Grecia, Canadá, Estados Unidos y Noruega. Adelante. Gracias. Bueno, hay muchas formas de invisibilidad, por supuesto. A veces se entrecruzan. Es un tema muy complejo. Todas, sin embargo, tienen una raíz ideológica. Todas derivan de un fenómeno histórico de hegemonías, de imposición de hegemonías, y las hegemonías, por supuesto, tienen un lado político, que podríamos llamar físico, la opresión, y por el otro un lado ideológico, que sustenta el proceso. El origen en las Américas es, evidentemente, el momento de la conquista española, cuando la primera imagen que se tiene de estos nuevos pueblos, por supuesto es imposible hablar de descubrimiento, como todavía se sigue haciendo, desafortunadamente hay un encontronazo, una guerra, lo que se quiera, pero no un descubrimiento. Aquí había gente llevando vidas plenas, imaginativas, productivas desde hace 50.000 años. Se descubre lo que está solo, pero bueno, ahí vemos ya esta hegemonía y vemos ya esta invisibilidad. ¿Dónde están los pueblos indígenas? Estamos descubriendo que no existen los pueblos indígenas. Y estos productos ideológicos se perpetuaron. Lo indígena fue demonizado, fue desvalorizado y sí subsistió de forma muy reducida y muy estereotípica. Las lenguas no fueron la excepción. Las lenguas pasaron por este proceso y pasaron de ser idiomas a ser dialectos, lo que se consideraba dialectos, es decir, una sublengua. Por supuesto hay un uso de la palabra dialecto que es válido y que es científico, que es desde el punto de vista dialectológico, es las variantes de un solo continuum lingüístico se conocen como dialectos. Pero no es así como la palabra fue utilizada a lo largo de siglos, fue utilizada con un sentido peyorativo.
Un idioma es el español, el francés, el italiano, y un dialecto es aquello que no llega todavía a ser un idioma. Todavía en los años 50, un antropólogo como Fernando Jordán, fíjense, era antropólogo, y todavía en los años 50, en su libro Crónica de un País Bárbaro, se atreve a decir: los tarahumaras nunca van a llegar a ningún lado mientras no dejen esa jerigonza. Ahí ya no le dicen ni siquiera dialecto, le dicen jerigonza, que es todavía peor. Esa jerigonza que ni ellos mismos pueden entender. Bueno, ese tipo de lastres ideológicos los hemos cargado durante muchas décadas, y nuestro deber como interesados en el patrimonio cultural indígena o como sectores indígenas en su caso es precisamente el de acabar con esas invisibilidades. Hay muchísimas formas por las que se puede, a través de las cuales se puede luchar contra esto, pero bueno, sería muy prolijo tratar de analizarlas todas. Yo voy a hablar brevemente de un ejercicio que hemos hecho en el estado de Chihuahua que creo que ha resultado muy productivo, y es un programa que se llama Bardos en Bardas, que constituye en tomar ejemplos de poesía tarahumara, guarojía, tepehuana, pima, que son las 4 lenguas que hay en el estado, y pintarlas en murales, en carreteras, en escuelas indígenas, en lugares precisamente de alta visibilidad. Y entonces podemos avanzar. La respuesta ha sido muy interesante. Cuando llevamos a cabo este programa había miedo, porque leyendo en relación a programas parecidos en otras partes del mundo se observaban a veces resultados negativos, contraproducentes. Por ejemplo, en Noruega se llevó a cabo un programa de visibilización de la lengua a través de murales y de señalización, y resulta que los neonazis los utilizaron como campos de tiro, es decir, como lugares para ejercitar el tiro, la puntería, etc. Y por supuesto una muestra de un odio terrible hacia las minorías. Sin embargo, en Chihuahua no ha ocurrido eso. En Chihuahua el resultado ha sido muy positivo, tanto a nivel de los habitantes de los municipios como de los funcionarios. Toparte con un letrero que tiene un poema de Dolores Batista, que fue una pionera de la poesía tarahumara en el estado de Chihuahua, con la traducción en pequeño abajo, porque lo que estás tratando de hacer es lo contrario de la invisibilización, es decir, la iconización. Lo que estás tratando de hacer es iconizar el idioma indígena. Y bueno, de pasada les comento que no hay que usar la palabra lengua, que es un sustituto light de dialecto, ¿verdad? Y hay que usar la palabra idioma, como se usa para el francés, para el chino, el idioma italiano, el idioma tarahumara, el idioma mije, etc. Entonces, este proceso de iconización es posible, y creo que es una de las estrategias que podrían utilizarse. Gracias. Bien, uno de los tantos valores que tiene este festival es precisamente que nos ha permitido el encuentro de varias voces y de geografías. Entonces, pues me da mucho gusto también dar la bienvenida en esta mesa a María Isabel Lara Milapán. Ella es poeta, pedagoga y traductora, doctora en didáctica de la lengua y literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora en el campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nacida en Chuichuimpili, Chile, ha publicado 5 obras, 3 de poesía bilingüe, una testimonial y una como coautora de un libro que preserva la lengua mapuche. Adelante. México, Mapumeo. Muchas gracias por esta maravillosa invitación de compartir, de reencontrarnos con hermanos, hermanados en la palabra, en la poesía. Me voy a adecuar al tiempo, aunque en mi cultura hablamos del tiempo mapuche y nuestros abuelos pasaban 4 días hablando. Bien, por ello yo voy a leer una reflexión que he escrito sobre mi lengua, el mapuzungún. En mi misma tierra parecen extrañas. En mi misma tierra parecen extrañas mis palabras, parece extraño mi nombre y parece extraño tu nombre. El mapuzungún es una lengua milenaria y propia del Guaymapu, nombre que recibe el territorio mapuche.
Pronunciamos sus palabras, parecen nuevas y parecen extrañas frente a un porcentaje importante de la sociedad chilena. Es preciso entonces comprender que lo normal de una sociedad es reconocer la pluralidad cultural y lingüística y mirarnos en horizontalidad. La historia y la memoria tendrán que abrazarse para reconocerse y reconocernos. El Mapuzungún es el habla de la tierra, y es la tierra que habla a través de los árboles más antiguos que reclaman su existencia. La naturaleza siempre nos invita a contemplarla y a contemplarnos. Hablan las aves, habla el agua, habla el viento. Así se expresa el mundo mapuche. Así nos enseñaron los abuelos y abuelas. La tierra es más que el espacio físico. La mapu, la tierra, es la que nos hace ser y sentir. Enraizados en ella, respiramos nuestra identidad. Junto a la tierra vive nuestra lengua, el Mapuzungún, para decir lo que pensamos, para decir lo que soñamos, lo que sentimos, con amor y dolor al mismo tiempo, en equilibrio. Así ha sido gran parte de nuestra historia, luchando frente al exterminio, a la negación y a la asimilación cultural. Es preciso validarnos entre los seres humanos y validar los infinitos saberes de los pueblos originarios. La humanidad se engrandece cuando se distancia de los prejuicios y observa cuánto puede aprender del otro. La lengua es un elemento poderoso de aprendizajes, pues ella es la que vehicula saberes de la cultura. Por eso existen las lenguas, por eso las traducciones literales no se observan. Cada palabra es un mensaje. En el Mapuzungún podemos mirar diversos ejemplos. Así tenemos nuestro saludo, Mari Mari, nos viene a decir la unión de mis 10 hermanos con tus 10 hermanos. La palabra Peucayal, que utilizamos para despedirnos, se describe como otra vez nos volveremos a encontrar. La palabra Peñi se interpreta como me encontré a mí mismo o encontré a otro igual a mí. Y cuando preguntamos ¿cómo estás? Es Chumleni Am, que se interpreta ¿cómo está tu espíritu? Nos interesa entonces la profundidad del lenguaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, me da gusto saludar también a Susana Bautista Cruz. Susana pertenece a la comunidad Mazahua de Riollos Buenavista, del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Estudió Derecho y Letras Modernas, cuenta con una especialidad en Derechos Humanos y una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución, donde colaboró durante una década en las jornadas Las Casianas Internacionales, dedicadas al estudio y defensa de pueblos indígenas y afroamericanos. Ha publicado cuento, poesía y ensayo. Roma es el título de su primer poemario. Entre su obra destacan también Mujer de manos suaves y Cuerpo tibio, definidos como un eco de memoria ancestral. Muchas gracias por la presentación. De nueva cuenta, pues externarles mi agradecimiento, pero sobre todo pues que estoy muy contenta de este par de días en donde se ha desarrollado un verdadero festival en donde lo central ha sido la palabra. Dos ideas que tienen necesariamente que iniciar también con poesía. Vienen otros tiempos, nuevos pensamientos surgen, identidades encrucijadas, postejos de páramo, lugar fértil de vida, sembradíos de encuentros, y así volverá a ser el principio. Celerina Sánchez, poema en lengua tunusabí y su traducción al español. Y la interrogante, ¿y las mujeres indígenas no construyeron el mundo? Reconocer otras formas de teorizar la realidad. Se puede teorizar desde la poesía, desde un lenguaje no académico, desde un feminismo no blanco. Rosalba Aida Hernández. Bueno, estos 3 epígrafes son el inicio de un ensayo que escribí para un diplomado que cursé hace apenas un año, en donde mi propuesta fue justamente el análisis
de la poesía escrita por mujeres. Si bien es cierto que existe esta invisibilidad de los pueblos y las comunidades originarias, también ha estado muy invisibilizada, o hemos estado muy invisibilizadas las mujeres. Justamente también creo, la otra idea es estar en esta universidad, en la Universidad Veracruzana, en un espacio donde también se estudia literatura, letras españolas, ¿no? Y también el título de la carrera. Pensar que en este país y en el mundo, justamente en México, no solamente se escribe en español, sino varias de estas lenguas tienen ya toda una tradición, un prestigio lingüístico y una tradición literaria. Y otras, justamente como lo mencionó Elvis, están justamente comenzando este largo camino para decir acá, poner la palabra sobre la mesa, como lo dice también el buen amigo Uber. Y finalmente, porque va a haber otra ronda, el ejemplo mismo, hay 3 poetas que hoy, que estos días han estado aquí con sus hijas, entonces con hijos de brazos. Es el caso de nuestras compañeras Adriana López, que trae una chiquita en brazos, y en el primer día de la conferencia magistral se comentó la enseñanza de las lenguas que están en peligro de riesgo y esta cuestión que tiene que ver con la parte estructural de una educación. Yo me iría más atrás y justamente creo que es nuestra responsabilidad también como hombres y como mujeres hablantes de una lengua. El matrimonio entre 2 poetas, en este caso Manuel Bolón y Adriana López, Celtal y Sotzil. Entonces es muy interesante, conversé con ellos cómo es la educación de la niña. Y la niña justamente tiene esta educación intercultural en ambos idiomas. En el caso también de Angelina Suyul, es muy interesante porque el día de ayer le tocó la lectura a Angelina. Mientras ella leía, Gaby Cantú, la organizadora, la coordinadora de este evento, la estuvo arrullando. Ella afuera, porque la niña estaba un poco inquieta, salió Suyul, bueno, así le decimos Suyul, y nos comentó que no nos reconoció porque no teníamos el vestido, el traje Sotzil. Entonces no es solamente la lengua o el idioma, sino es un conjunto de elementos culturales que tienen que ver con nuestro vestido, con nuestra manera de acercarnos, de comunicarnos. Esto es lo interesante, la manera de reunirnos, de compartir el pan. Entonces creo que va más allá de lo estrictamente escrito o de la oralidad. Tiene que ver con toda una posición completa, vamos, de energía. Y bueno, nuestra compañera de Sonora, que con la carreolita estuvo paseando Elías, ¿no? Y que además es muy padre justamente porque nos hemos encontrado en diferentes espacios poéticos, lecturas, y decía, va a ser muy interesante saber qué va a pasar con estos niños, hijos de poetas, ¿no? Ese es mi primer acercamiento, es decir, a mí particularmente estoy cerca de todo este proceso porque también me reconozco en la palabra, en la cultura, y particularmente me interesa mucho el trabajo que estamos haciendo las mujeres desde diferentes ámbitos. Y haciendo alusión a lo que comenta Elvis, sí, ya son 40 años de personas, de maestros y de maestras, el maestro Natalio, Juan Regino, en fin, varios de ellos que nos abrieron el camino, y en mujeres, Irma Pineda, Briseida Cuevas Cop, Ruperta Bautista, bueno, Celerina, todas ellas nos hemos escuchado, tenemos la palabra, su poesía y la gran guía. Entonces esa es como mi primera intervención. Muchas gracias. Yo voy a recuperar parte de lo que Susana acaba de decirnos con bastante precisión. Igual el día de ayer a mí me llamó la atención
gratamente la presencia de las mujeres en este programa, donde normalmente, y ya cada vez estamos precisamente combatiendo esa normalidad, en los programas, en los festivales de encuentros de escritores, en las antologías, gana el número de nombres de hombres que de mujeres. Entonces esto yo ayer también lo noté, ayer estaba platicando con el editor de la Universidad Veracruzana sobre la feria que ya viene en unos días, que el país invitado es Colombia, que solo vienen hombres, que ya hubo una reacción en Colombia de que solo vienen escritores, y qué pasa con las mujeres. Y bueno, debo decir desde este lado también que a las mujeres nos cuesta mucho trabajo participar en cuestiones. La mujer escritora siempre va a tener a un hijo que cuidar, o a una mamá, o una cuestión laboral que no puede ser pospuesta, ¿no? Quedar ahí en stand-by para asistir a estos eventos. Así que esto que mencionas me parece importantísimo de comentarlo, como el apoyo también de las otras mujeres, que las madres, o sea, las escritoras, poetas, vengan con sus hijos, ¿no? Y no sean como en otros espacios que yo he sido recriminada de, viene con su hijo, ¿no? Entonces déjelo afuera. Me ha sucedido como mujer. Y ahora el otro tema de la doble invisibilidad, además la mujer y la mujer indígena, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los aspectos de Susana. María Isabel, que habla de la lengua como un signo de identidad y de reconocimiento del origen, del entorno, de la cosmovisión. La lengua también como una herramienta de aproximación al conocimiento y a otros espacios, y como esta pequeña probadita que nos dio con algunas palabras del léxico, y cómo el significado detrás va más allá de quizá una cuestión dicotómica de significado y significante, sino que tiene una profundidad ontológica que ya está hablando de rasgos de identidad. Enrique Servil, pues gracias también por la precisión más en el aspecto académico entre lengua e idioma, ¿no? Creo que ahí también tendríamos que ampliar bastante sobre esto, y el no olvidar la raíz hegemónica, o a lo que nos remite estas ideologías dominantes desde una retrospectiva histórica, y cómo la invisibilización entonces deviene de esta demonización y desvalorización de la cultura indígena, y por ende de los mismos idiomas que en efecto yo todavía de niña me enseñaron que eran dialectos, y gracias a que tuve padres antropólogos e historiador, muy tempranamente también me hicieron ver que no eran dialectos, que eran idiomas, que eran, ahora bueno, podemos hablar de las lenguas. Elvis, me parece, Guerrera, también que pone sobre la mesa una temática muy urgente, que es cómo la poesía es una herramienta, la poesía como denuncia, la poesía de resistencia, la poesía como posicionamiento político y territorial, la poesía de la diversidad, la poesía de la sexualidad, la poesía del erotismo, la poesía como herramienta para llegar a todo esto, y su vinculación con el entorno presente, ¿no? Con esta parte contemporánea. Entonces, bueno, creo que con esto Ana Matías, que fue la que abrió sobre cuestionándonos qué sería, para empezar, lo visible o lo invisible, quedaría la mesa abierta para sus interpretaciones sobre este resumen pequeño, mal hecho, pero ahí traté de cachar algunas ideas. Muy bueno. Perdonen mi insistencia y casi necedad, que no es lo mismo desde donde hablemos acerca del mismo hecho. Porque yo les pregunto, ¿visibilidad o su ceguera? No es lo mismo. O sea, la responsabilidad sobre ser visibles, así como lo hemos ido manejando, se entiende que es responsabilidad de los pueblos. Pero los pueblos siempre han luchado, siempre han estado presentes.
Y si yo les pregunto, ¿cuándo se van a quitar ustedes la ceguera? La responsabilidad entonces ya es suya, ante un mismo hecho. Y eso de la culpa no me parece tampoco que hay que tirarlo a la basura, porque es bastante común a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, ver cómo siempre se le echa la culpa a los pueblos originarios acerca de cualquier cosa, hasta incluso de su misma posición en el mundo, que porque son pobres, que porque están ahí haciendo alborotos, que porque no se hacen visibles. Caramba, discúlpenme, pero no, han estado ahí, a lo largo de los siglos han estado batallando, y tan es así que por eso muchos seguimos con vida, porque si nuestros antepasados no hubieran luchado, esto ya hubiera sido la aniquilación total. Pero el hecho de que estemos presentes indica, por supuesto, esa lucha. Y bueno, o sea, como bien lo han señalado, la literatura indígena es parte de un movimiento mucho más amplio, es parte de las luchas territoriales en contra del despojo, en contra de mejoras en la dignidad de la vida, es parte de. Entendemos también que por los diferentes procesos históricos, tanto de las naciones en toda Latinoamérica, es que hoy podemos hablar de una escritura pública. Por pública voy a decir que los indígenas hayan tomado la pluma para dar a conocer a los demás lo que quieren hacerles entender. Pero sin embargo, perdón por el pleonasmo, sin embargo, la pluma la han tomado en otras ocasiones, solo que desde diversas formas. Antes no era común, por ejemplo, que todas las personas supieran escribir. Pocos individuos lo hacían, tanto en el virreinato como durante el siglo XIX. Y la escritura, por ejemplo, tanto en los indígenas como en los mestizos, se fue dando poco a poco y paulatinamente. Tan es así que tan solo en la historia literaria de México podemos comprender que la poesía comienza a partir del siglo XIX, porque antes era otro tipo de sistema literario en la época novohispana. Entonces, bueno, son procesos diferentes. Y bueno, otra de las cosas que habían estado mencionando los compañeros es esta cuestión de la transformación en las posturas. Ustedes lo acaban de ver. Cada uno de los compañeros tiene una postura diferente, y eso también nos indica las transformaciones de las comunidades a través del tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de los zapotecos de Juchitán, a los zapotecos serranos, a, por ejemplo, los mijes que están en la parte baja. Bueno, yo les digo baja, pero realmente siempre les dicen que es la alta. Como yo vivo en las montañas, pues para mí ellos están abajo, pero bueno, somos procesos muy diferentes, y a veces quienes nos ven desde afuera dicen, es que son contradictorios, unos dicen una cosa, los otros dicen otra. Pues sí, porque cada uno tiene procesos muy diferentes, y cada uno va a tener una postura muy diferente. Sin embargo, cada uno está luchando por su propia sobrevivencia, y es aquí la cosa que debería un poco espantarnos, porque la sobrevivencia nos está diciendo que hay un proceso de masacrar, de despojar, de aniquilar. Y cuando hablamos de las lenguas, no dice, sí, está muy padre la defensa, pero esa defensa no nada más es lingüística. Esa defensa se da a partir de diferentes vínculos. No se puede solo defender una lengua, que sobreviva la lengua, sin que sobrevivan las personas y esas personas conserven su territorio. Entonces, solo así podemos hablar ya de la defensa de una lengua a partir de sus vínculos comunitarios. Y otra cosa que quizás, no sé si todavía o mejor ya le doy la palabra.
Sí. Los indígenas ya pasamos de ser víctimas a empoderarnos. Es decir, los indígenas ya no estamos en la posición de decir, véannos, estamos aquí. Como lo comenta Ana María, siempre hemos estado. Hace poquito leía en Facebook, una nota sobre Yalitza, del fenómeno Yalitza, y un chico decía, comparte la nota y dice, lo de hoy es ser indígena. Y me dio mucha risa. Y yo le respondí, porque a veces yo soy muy reaccionario, y le respondí, le dije, mira, lo de hoy no es ser indígena. Los indígenas estamos aquí desde hace cientos de años. Los indígenas hemos estado siempre. Lo de hoy es que dejen de vernos como víctimas, dejen de vernos como, ay, pobrecitos. Porque de repente también muchas de estas luchas que comentaba Ana María, pues se han invisibilizado y nos han satanizado. Es decir, cuando los indígenas, en el caso del Istmo de Tehuantepec, nos oponemos a los proyectos eólicos, dicen, es que no quieren el progreso, por eso están ahí. Y los otros ven el progreso como esos proyectos capitalistas, y que para nosotros no lo es, porque dejamos de producir, dejamos de sembrar, abandonamos estos procesos que hemos tenido siempre para entregarnos a estos procesos capitalistas que en nada nos benefician. Hay un estudio que muestra que en 20 años de los proyectos eólicos solamente han generado 300 empleos formales. En 20 años. Y sin embargo han despojado a los indígenas de cientos de hectáreas de tierra. Hay otra parte que a mí en lo particular me mueve mucho, que son la sexualidad de los indígenas. Es un tema que muy poco se ha explorado y del que muy poco se ha hablado, porque los indígenas vivimos la sexualidad de una manera muy diferente. Cuando yo pienso en la comunidad gay, pienso que debería ser LGBTTQM, es decir, al final los mushes, los que están en Juchitán, porque no entramos en ninguna de esas categorías, porque tenemos una sexualidad con características sui generis que solamente los que viven en Juchitán van a entender. Le explicaba un poco. Le explicaba un poco a Susana sobre voy a explicarlo rápido. Por ejemplo, la sexualidad de los zapotecas. Un hombre heterosexual puede tener relaciones sexuales con otro hombre mushe y no abandona su heterosexualidad. Sigue siendo heterosexual, sigue teniendo su familia nuclear y con sus hijos y todo, y no es bisexual siquiera. Un mushe o una mushe puede también tener su familia, estar casado con una mujer, y la sociedad lo identifica perfectamente como mushe, sabe de sus prácticas, él la ejerce, y para la sociedad él es un mushe hombre. Mushe hombre. Puede haber otra categoría que son los mushe guna, las que viven como mujer. Lo más cercano podría ser lo trans, lo más parecido. Están las mushen-yu, que son las mushes que pueden vestir o no de mujer, pero que pueden tener una relación afectiva o sexual con otra mushe. Entonces se les llama mushen-yu, mushe lesbiana, porque la práctica sexual entre mushes está prohibida. Están también las mushes ramoneras, que me encanta un poco el tema, porque es los mushes porque históricamente los mushes solamente hacen el papel de pasivo en la vida sexual, es decir, solamente son penetradas por un hombre, y a las mushes que penetran un hombre se les llama ramoneras. Es una historia bien bonita que me encanta, porque hubo un tipo que se llamaba Ramón y que fue el primer hombre heterosexual penetrado por una mushe vestida de mujer, y esa práctica se repitió, y como es un tema prohibido el ser activo en una relación sexual, pues los mushes decían, ahí va un Ramón.
para no decir ahí va un pasivo, ahí va un ramón, y a las muchas les decían ramoneras, y a mí me encanta ser ramonera. Gracias. Oigan, es que pues hay un programa apretado, entonces me dicen que tenemos que ir cerrando en unos 5 minutos para, así que perdón, ya. Bien, yo solo quisiera alegar que es preciso validar nuestros idiomas, lo expresaba él, como idiomas del mundo, porque nuestras lenguas todas tienen el mismo valor y que existen en las lenguas también diversos niveles. Por supuesto que hay niveles instrumentales que todos utilizamos la lengua como para comprar, para pedir, pero hay otros planos que también son más profundos. Aquí entramos al plano espiritual. En nuestra cultura lo utilizan quienes son chamanes, para describirlo de alguna manera. Y también el plano literario, por ejemplo, que también es muy profundo. Y hoy en día cabe revitalizar nuestras lenguas, posicionarlas también en todos los planos de la comunicación, y especialmente, esto lo hablo desde mi pueblo, preocuparnos por las futuras generaciones, por los niños, para que puedan aprender su lengua, aprender a comunicarse en todos los planos de la comunicación y en distintos espacios de la comunicación. Gracias. Sí, insistir un poco en el tema del idioma y de la relación entre ideología e idioma. Miren, cuando en los años 30, 40, por ahí, Vasconcelos visitó Uxmal, la gran ciudad PUC de Yucatán, él escribe en su diario, dice: me había regalado tanto de este lugar que tenía esperanza de encontrar realmente algo diferente, pero no. En Uxmal, al igual que en todas partes del mundo indígena, eso dice Vasconcelos, ¿verdad?, el mismo mal gusto, la misma primitividad, la misma obsesión por lo inferior, las serpientes, los colmillos, las escamas, los reptiles. Por esa misma época, el gran arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, creador del modernismo en Estados Unidos, escribe en un viaje a Uxmal, dice, él fue muy influido por la arquitectura maya para desarrollar el estilo modernista que ahora triunfó a nivel mundial. Y dice, después de recorrer Uxmal desde el amanecer hasta el atardecer y ver cómo el sol va cambiando las configuraciones de los relieves y de los volúmenes arquitectónicos, no me queda más remedio que reconocer que el Palacio del Gobernador de Uxmal es el edificio más bello que jamás se haya concebido y construido en las Américas, de polo a polo, polo norte y polo sur. ¿Qué hay detrás de esta diversa interpretación de un mismo lugar, ¿verdad?, por diferentes gentes, por diferentes individuos? Lo que hay es ideología. Vasconcelos se reconocía como criollo y detrás está una visión criollista del mundo, ¿verdad? Y Frank Lloyd Wright no tenía esos prejuicios, él estaba observando una serie de construcciones sin esos prejuicios. Por eso es importante la ideología y por eso es importante la valoración que hacemos de lo otro. Evidentemente los pueblos indígenas siempre han estado ahí y han sobrevivido a través de una lucha muy intensa de resistencia de todo tipo. El problema es que viven inmersos en una sociedad que es con mucho mayoritaria y que desprecia todo lo indígena. Ese es el problema. Concluyo diciendo que nuestro deber es identificar esos elementos ideológicos. Nuestro deber es identificar esos elementos ideológicos y luchar contra ellos para lograr la iconización de lo indígena, que tiene tanto que ofrecernos. Gracias.
Bueno, para cerrar, y qué bueno que me tocó a mí cerrar, pues quiero decirles que hay una gran oferta literaria por parte de las mujeres que escriben en diferentes lenguas originarias en este país, y que también la temática está ligada completamente con esta manera de vincularse con la naturaleza. He traído, hay más, pero bueno, por cuestiones sobre todo también de maletas, solamente quiero mostrarles estos ejemplos. Este es un libro de Rubí Huerta. Ella escribe en purépecha, es de Michoacán, y es cantos de una mamá a un hijo o hija purépecha, que además tiene un disco, un CD, justamente con los cantos. No es poesía, son cantos de arrullo, justamente para proteger a un niño. Y yo insisto, buena parte el conocimiento de una lengua, pues evidentemente no los ofrece una madre. La parte que tiene que ver con la poesía erótica, por supuesto que hay erotismo en los pueblos originarios. Me tocó estar en la presentación, de hecho presenté yo el libro, yo lo he presentado ya 2 veces, el de Irma Pineda, Rojo Deseo, y una de las preguntas del público, la chica muy asombrada justamente dijo: yo creí que las mujeres no tenían sexualidad, ¿no? La imagen a veces de las mujeres tiene que ver con esta ideología de la que habla el maestro. Las mujeres que están en un museo de antropología, el indio o la imagen de un indio que pertenece al pasado y que no es actual. Y bueno, y qué decir de la sensualidad, evidentemente, de la bella Natalia Toledo, que justamente con el dorso del cangrejo es uno de los mejores ejemplos también de las prácticas sexuales que tienen las mujeres cuchitecas, aquí específicamente las mujeres del Istmo, que son diferentes a la cultura maya, en fin, a otras culturas. Y finalmente, este es un proyecto independiente que me gusta muchísimo, porque aquí es un grupo de chicas que se reunieron justamente para difundir obra de diferentes poetas, pero aparte ellas editan, producen estos libros maravillosos, y que además tienen la imagen de la poeta, que va acompañada, se llama Originaria, además qué buen nombre. Y no solamente eso, lo que ellas hacen es un recorrido, porque llevan a las poetas a diferentes partes, y no a las ciudades tradicionales, sino justamente van a Pátzcuaro, en fin, hacen un recorrido en comunidad, buscando evidentemente que la misma comunidad escuche la lengua de una manera poética, de una manera diferente. Creo que eso también es muy interesante, porque a veces parecería que esto es para los estudiosos. Para terminar, también hay personas, mujeres, que le están dedicando su vida a la literatura. Una de ellas es la doctora Luz María Lepe Lira, que tiene trabajos muy interesantes, no solamente de la literatura escrita por mujeres mexicanas, sino también por parte que tiene que ver con Chile, con Ecuador, y justamente este libro ganó un premio de ensayo Alfonso Reyes. El título es bellísimo: Lluvia y viento, puentes de sonido, literatura indígena y crítica literaria. Entonces, bien vale la pena. El último libro, también aquí lo tengo, Relatos de la diferencia, literatura indígena, travesías por el sistema del mundo. Entonces creo que hay bastante, la cuestión es más bien, hay bastante para empezar a dialogar, ¿no? La cuestión es justamente escarbarle y encontrar. Yo empecé con la lectura en el periódico Jarasca, que justamente el editor de este periódico de este suplemento acaba de sacar un libro que reúne 30 años de poesía. Entonces, pues la recomendación es justamente seguir escribiendo para las poetas, y para los lectores pues también, ¿no? Y finalizo. Todo esto también me ha llevado, estoy estudiando en Mixteco, en el Centro Cultural
José Martí, y hace ratito que estuvo Celerina y que estuvo Florentino, pues ya entiendo algunas palabras, entonces eso es como un gozo inimaginable, el mirar el texto con las grafías en otra lengua y darle sentido cuando está el poeta pronunciando las palabras. Entonces, todo esto nos transforma la vida. Yo creo que finalmente para eso también es la poesía. Gracias a ustedes y un mensaje de... Bueno, muchas gracias a esta mesa. Sin duda hay mucho más que discutir, pero estamos con el tiempo encima. Disculpen que tengamos un poco de prisa. Muchas gracias a todo el público que nos acompañó. Les recordamos que a las 6 de la tarde estamos de vuelta con una mesa de lectura, y a todos nuestros escritores invitados les pedimos que nos acompañen a los transportes para irnos a la común. Buenas tardes. Gobierno de México.